Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Tras transmigrar como doncella de palacio en la cocina imperial, cada vez que la matrona me regañaba, añadía una pata de pollo a la ración de comida que enviaban al palacio. Si me regañaba una vez, añadía una. Si me regañaba 2 veces, añadía 2. Con el tiempo, cuanto más me regañaban, más generosa me volvía, hasta que un día vi un texto flotante. Ja, ja, el villano solo deseaba una pata de pollo, ¿quién iba a imaginar que la conseguiría? ¿Quién puede comprender la sensación de ser salvada por el caballero de la pata de pollo? En mi segundo año como doncella en la cocina imperial, la matrona me volvió a regañar. Amanecía y las 4 esquinas de las murallas del palacio aún se difuminaban entre la bruma. En el cielo lejano se vislumbraba un pez de vientre blanco. La cocina se llenaba de vapor ascendente. La matrona Zhang caminaba de un lado a otro supervisando. Al notar que mis movimientos se habían ralentizado, me ladró de inmediato: Galizasen, date prisa. Si retrasas la comida de sus señoras en el palacio, cuidado. Tenía tanto sueño que sentía los párpados pegados. Al oír eso me desperté de golpe, furiosa, pero no me atreví a decir nada. Sí, pasaron 2 horas y media hasta que por fin estuvo listo el desayuno para todos los palacios. Según las normas palaciegas, mientras los distintos palacios desayunaban, nosotras, las doncellas, también teníamos tiempo para descansar. Después de comer en la cocina, nos permitieron regresar a nuestras habitaciones a descansar lo que tarda en consumirse una varita de incienso. Luego tuvimos que empezar a preparar el almuerzo. Me encogí de hombros y estiré el cuello con la intención de volver a mi habitación para echar una siesta, pero apenas había dado unos pasos cuando la enfermera Zhang me llamó. Galizasen. Me quedé paralizada. Estaba tan irritada que quería golpear a alguien, pero por fuera seguía girando la cabeza obedientemente. Matrona Zhang, ¿tiene alguna otra orden? Zhao Lian ha sido trasladada para servir a la noble consorte Yun. Sus deberes están ahora a su cargo. Aprovechando la ocasión, clasifique algunas verduras y llévelas al palacio frío. Tras dar sus órdenes imperiosas y ver que solo asentía, la matrona Zhang resopló con frialdad y se dio la vuelta para marcharse. La observé alejarse hasta que desapareció practicando mentalmente una serie de movimientos de boxeo militar. Maldita sea. Esta vida es verdaderamente insoportable. Sí, soy una transmigrante, pero por desgracia no me convertí en una consorte bien alimentada y elegantemente vestida que solo tuviera que mover un dedo para ser servida, ni fui una dama noble disfrutando de túnicas de seda y manjares exquisitos. En cambio, me convertí en una doncella de palacio común y corriente sin nada que la haga destacar. Cada día, me levanto antes que las gallinas y trabajo más que un perro. Comparado con esto, las clases de las 8 de la mañana de mi vida anterior eran un juego de niños. Maldije entre dientes mientras me daba la vuelta para coger el recipiente de comida. La persona encargada de llevar la comida al palacio frío era Zhao Lian. Pero aquella no era una tarea deseable. Todos en palacio sabían que quien entrara en aquel gélido palacio estaba condenado, sin escapatoria. Por mi experiencia viendo dramas palaciegos, probablemente estaba lleno de consortes que habían perdido la razón. Yo tampoco era precisamente una santa. Solo de pensar en la regañina que me dieron esta mañana, me invadió la rabia. Miré a mi alrededor, la cocina estaba vacía. Mis ojos se movían inquietos y mientras servía el arroz, a propósito metí una pata de pollo hasta el fondo. No era una gran venganza ni nada parecido. Simplemente estaba de muy mal humor y quería desahogarme. Tras esconder la pata de pollo, añadí encima un buen montón de verduras, haciendo que la comida pareciera increíblemente frugal. Después de esto mi ánimo mejoró un poco. Cogí el recipiente y me dirigí directamente al frigorífico. Fuera del palacio helado había guardias vigilando. Al verme llegar, uno de ellos se adelantó y preguntó por la señora Xiao Lian. Mientras preguntaba, abrió el recipiente de comida para echar un vistazo. Al ver que solo era arroz y verduras amontonados, su expresión cambió ligeramente. Antes al menos el arroz y las verduras se servían por separado, ahora era solo un montón, sin ninguna diferencia con las sobras. Ambos me miraron con una expresión algo extraña, pero no les presté atención.
Respondí con naturalidad, de ahora en adelante, yo me encargaré de las entregas. Xiao Lian ha sido reasignada al servicio de la noble consorte Yun. Al oír esto, los dos guardias no preguntaron nada más. Abrieron una pequeña ventanilla en la puerta y anunciaron que era hora de comer. No le di mucha importancia y me quedé a un lado esperando. Al poco tiempo de tomarme una taza de té, oí unos pasos muy débiles que se acercaban desde dentro. Sentía cierta curiosidad por saber cómo sería un consorte en el Palacio Frío, pero la trampilla era demasiado estrecha para ver bien a la persona que había dentro. Apenas cabía el recipiente de comida. No podía agacharme para intentar mirar dentro. Al ver que habían sacado el contenedor de dentro, perdí el interés y les dije a los guardias, gracias por su trabajo, muchachos. Me retiro. Tras intercambiar unas palabras de cortesía, me di la vuelta y me marché. No tenía ni idea de que dentro del frío palacio, la expresión de aquella pequeña figura pasó de la indiferencia al asombro al abrir el recipiente de comida. No volví a pensar en ello, absorto en mis quehaceres como siempre. Pero existe un viejo problema, que tu superior te encuentre desagradable. Estaba tranquilamente sentada lavando verduras cuando la señora Zhang me vio, frunció el ceño y empezó a regañarme, ¿no has comido? Te mueves tan despacio. Para cuando termines de lavar esas verduras, ya será de noche. Apreté los puños al instante, sabía perfectamente por qué me tenía en la mira. Era porque todos los demás sabían usar su sueldo mensual para mostrarle respeto filial, y yo era la única que no. El sueldo en el palacio no era muy alto cada mes y quería ahorrar. Anhelaba el día en que pudiera dejar el palacio, abrir una pequeña tienda y casarme con un buen marido para pasar el resto de mis días allí. Por lo tanto, ante sus indirectas me hice la tonta fingiendo no entender. Al ver que me negaba a ser sensata, la matrona Zhang montó en cólera, avergonzada, y buscaba cualquier excusa para criticarme a diario. Aceleré el lavado de verduras, salpicando agua por todas partes. La matrona tiene razón, las lavaré enseguida. Al ver esto, la matrona Zhang retrocedió 2 pasos, temerosa de ser salpicada. Al verme tan sumisa a su furia contenida, se marchó enfurecida, con el rostro sombrío. Una doncella del palacio que estaba a mi lado, Yun Kui, me aconsejó amablemente, mañana, deberías mostrarle algo de respeto a la matrona Zhang, con un poco de plata tu vida será mucho más fácil. Comencé a contar una historia. Un familiar mío está muy enfermo, todo mi sueldo se lo llevan a casa, no me sobra ni un céntimo. Mientras hablaba, puse cara de tristeza. Al oír esto, Yun Kui se quedó callada. Hice un puchero. Que me regañaran 2 veces en un día me tenía de muy mal humor. Así que en la fiambrera puse 2 muslos de pollo y los cubrí con un buen montón de verduras. Esta vez el guardia de la fría puerta del palacio apenas echó un vistazo al recipiente antes de apartar la vista. Esperé a que se llevaran la caja y al agacharme para recoger el recipiente vacío de la mañana, me encontré de repente cara a cara con un par de ojos negros como la noche. Era un joven, quizá de unos 13 años, de complexión delgada y demacrada, con la piel algo cetrina y enfermiza, pero de rasgos excepcionalmente apuestos. Me miraba sorprendido. Me quedé paralizada unos segundos. ¿Por qué había un niño en el Palacio Frío? ¿Acaso no se suponía que estaba lleno de consortes dementes? Pero eso no importaba, fuera quien fuese, no tenía nada que ver conmigo. Al fin y al cabo, yo solo era un transeúnte cualquiera al que nadie notó. Aún así, por mera cortesía, le dediqué una leve sonrisa, recogí el envase vacío y regresé tranquilamente por donde había venido. Genial, misión cumplida. Los días transcurrían uno tras otro. Me mantuve terco y no mostré respeto, así que me regañaban a diario. Una vez que me regañaron, me comí una pata de pollo. Tras 2 regaños me atiborré. Durante 3 meses seguidos, perdí completamente la cabeza, llenando el recipiente con todo tipo de carne. Después de otro día de regaños, me invadió el resentimiento mientras cargaba el pesado recipiente de comida hacia el Palacio Frío. El guardia ni siquiera se dignó a mirar esta vez y simplemente dijo secamente, «Ponlo dentro». Gruñí en señal de asentimiento y grité por la escotilla, «Hora de comer». En cuanto terminé de hablar, Julian y John prácticamente corrió hacia mí. En los últimos 3 meses, el joven había ganado algo de peso en las mejillas, lo que lo hacía aún más guapo.
Julian y Gion se agachó y recibió con ambas manos el recipiente de comida que le pasé. Como si pensara en algo, le guiñé un ojo. El joven se quedó un instante paralizado, su mirada desviada involuntariamente hacia el recipiente de comida. Solté una risita y estaba a punto de levantarme e irme cuando, de repente, aparecieron ante mis ojos unas líneas de texto brillante. Ja, ja, el villano solo deseaba una pata de pollo, y quién iba a imaginar que la conseguiría. ¿Alguien comprende la sensación de ser salvado por el caballero de la pata de pollo? La buena fortuna del personaje secundario aún está por llegar. ¿Qué villano? Sospeché que mis ojos me engañaban e instintivamente miré hacia el joven tras la escotilla. Ante mí el joven de rasgos delicados sostenía el recipiente de comida. Como si sintiera mi mirada, alzó la vista, sus ojos negros como la noche brillando intensamente. ¿Qué miras? De repente la pregunta sospechosa del guardia resonó en mi oído. Volví en mí de golpe y me enderecé de inmediato intentando disimular. No es nada. Gracias por vuestro duro trabajo, hermanos guardias. Al oír esto, el guardia simplemente agitó la mano, indicándome que podía marcharme. Bajé la mirada y me giré lentamente, caminando de regreso a la cocina imperial. Según esas líneas de texto, había transmigrado a un libro, y el joven encerrado en el frío palacio era el villano de la historia. Pero, ¿qué tenía que ver todo eso conmigo, una simple doncella de palacio? Villano o protagonista, trabajar para quien sea sigue siendo trabajo. Solo tenía que aguantar hasta que terminara mi servicio en el palacio, y entonces podría irme. Con ese pensamiento aparté todas esas ideas complicadas. Miré al cielo y luego contemplé las 4 imponentes murallas del palacio que me rodeaban. Intenté ser optimista, pensando que era una visita guiada gratuita a un sitio histórico. En cualquier caso, yo no era tan frágil como la Elisa original, que se había arrojado a un lago y se había suicidado tras solo unas cuantas reprimendas. Ya era bastante difícil empezar de cero, tenía que valorar esta vida. Esto continuó hasta que me detuve ante la entrada de la cocina imperial. Antes incluso de entrar, noté que el ambiente era un poco extraño. Era justo después de la hora del almuerzo. Normalmente a esta hora todos estarían descansando en sus habitaciones, pero en ese momento, la cocina imperial estaba abarrotada. Me tembló el párpado. No podía ser que hubieran descubierto mi contrabando secreto de muslos de pollo, ¿verdad? Mientras me preocupaba, levanté la vista y vi a la matrona Zhang de pie frente a una multitud. Al oír el alboroto, giró la cabeza. Al verme, su rostro se ensombreció al instante y me preguntó con voz severa, «Elisa, ¿a dónde fuiste? ¿No fuiste tú quien me ordenó traer la comida?» Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco y respondí con humildad, «Esta sirvienta fue a llevar la comida al palacio frío». Apenas terminé de hablar, la señora Zhang pareció recordar de repente que me había encomendado esa tarea. Su expresión cambió levemente, pero enseguida prosiguió con su crítica sin inmutarse. «Era una tarea tan sencilla como repartir comida, ¿y te ha llevado tanto tiempo? ¿Acaso crees que el palacio imperial es tu casa?» Mi buen humor se esfumó al instante. Bajé la cabeza. Esta sirvienta sabe que se equivocó, pero era claramente la hora del descanso. Estaba murmurando quejas para mis adentros cuando de repente oí una voz femenina severa. Después de que la noble consorte Yun terminara su almuerzo, sufría fuertes dolores abdominales. Su Majestad ha ordenado investigar quién preparó la comida de la noble consorte hoy. Alcé la vista y vi que quien hablaba era la matrona del palacio de la noble consorte Yun, Feng Gai. La matrona Feng tendría unos 30 años, párpados rasgados, ojos rasgados, mentón afilado y pómulos altos. Con solo una mirada, se notaba que era del tipo cortante y severa. En ese momento, la persona más favorecida del palacio era la consorte noble Yun. Todos los departamentos y cocinas se esforzaban al máximo por congraciarse con ella. La señora Zhang no se atrevería a ofenderla. Su mirada recorrió inmediatamente a la multitud. Al principio, no le di importancia. Al fin y al cabo, pues solo había lavado verduras y no había participado en la preparación de la comida. Pero la mirada de la señora Zhang se posó lentamente en mí, con un brillo frío en los ojos. Tuve un muy mal presentimiento. Tal como lo imaginaba, al instante siguiente oí a la matrona Zhang anunciar solemnemente, «Matrona Feng, la responsable de la comida de la noble consorte Yun hoy es Elisa».
Se me hizo un nudo en la garganta y se me puso la piel de gallina. Esto no era ninguna broma. No tuve tiempo de pensar, inmediatamente miré a las demás personas intentando explicar. No fui yo. Mi mirada las recorrió a todas. Las pocas doncellas del palacio que solían tener una buena relación conmigo evitaron mi mirada al unísono, como si confirmaran tácitamente la acusación. Al ver esto, la expresión de la matrona Feng se ensombreció. «Guardias. Captúrenla. Si el caballero de las patas de pollo muere, ¿quién le ofrecerá comida deliciosa al villano?» Alicia, en el palacio los fuertes devoran a los débiles. Parece que Eliza está a punto de ser sacrificada. Que una doncella muera en el palacio es más fácil que aplastar una hormiga. Eliza no tiene poder ni apoyo. Sin duda la incriminarán. 2 altos guardias me sujetaron con fuerza por los brazos y me escoltaron al Palacio Fenghua, residencia de la noble consorte Yun. Mentiría si dijera que no tenía miedo. De reojo vi pasar de nuevo esas líneas de texto y sentí un escalofrío. Con razón podía ver esas cosas, resultó que era porque estaba a punto de morir. De camino pasamos junto al palacio helado. Instintivamente miré hacia aquella pequeña escotilla. No sabía qué emoción sentía, solo que probablemente no volvería a verlo. La pequeña puerta roja lacada estaba cerrada con llave. Los 2 guardias seguían allí de pie. Al verme pasar junto a la escolta, el guardia que reconocí mostró un atisbo de sorpresa, pero al final no se atrevió a preguntar nada. Simplemente bajó la cabeza y permaneció en silencio, con la mirada fija en su nariz y la nariz pegada al corazón, vigilando su puesto. No fue hasta que me llevaron lejos que los 2 comenzaron a susurrar. ¿Qué habrá hecho Lady Eliza? ¿No estuvo aquí hace un rato? Quién sabe, quizá ofendió a alguna de sus señoras. Esto no es asunto nuestro. Las 2 volvieron a guardar silencio rápidamente. Pero justo al otro lado de la puerta, la esbelta figura del joven que acababa de recoger el recipiente de comida se puso rígida de repente. La cocina imperial no estaba lejos del Palacio Fenghua, a solo un paseo cruzando 2 calles palaciegas. Al llegar al salón principal del Palacio Fenghua, los 2 guardias me soltaron los brazos, se hicieron a un lado e hicieron una reverencia respetuosa. Majestad, señora, la persona ha sido traída. Me empujaron hasta que caí de rodillas al suelo. Alcé la vista con cautela y vi a un hombre de unos 40 años, vestido con túnicas de dragón, sentado en lo alto. Su rostro era severo y aunque su mirada era firme, una sola mirada bastaba para helar la sangre. Ese era el emperador reinante, Elian Chen. Jamás imaginé que algún día tendría una audiencia con él. A su lado se encontraba una hermosa mujer de tez pálida. Sus facciones eran exquisitas, pero era evidente que no había tenido tiempo de maquillarse debido a su dolor abdominal. Una mano con las uñas pintadas descansaba suavemente sobre su vientre mientras permanecía rígida en la silla. Al verme entrar, sus ojos se entrecerraron ligeramente reflejando disgusto, incliné la cabeza en señal de respeto. Esta sirvienta Eliza presenta sus respetos a su majestad y a la noble consorte Yun. Apenas terminé de hablar, el salón quedó en silencio por un instante, seguido de una voz profunda y autoritaria que descendió desde arriba. ¿Fuiste tú quien preparó la comida de la noble consorte Yun? Al oír esto alcé la cabeza temblando y mi mirada se encontró con la de Xiao Lian, que estaba de pie junto a la noble consorte Yun. Me dirigió un leve y casi imperceptible movimiento de cabeza, y hablando de eso, Xiao Lian y yo solíamos compartir cama. Ella siempre había soñado con servir a una consorte de alto rango e incluso me preguntó si quería ir con ella, pero me negué, pues era dama de compañía de una consorte. Un día eres la favorita, al siguiente estás en el palacio frío. Todo depende de los caprichos del emperador. ¿Qué estabilidad puede haber en semejante puesto? No es tan bueno como ser una humilde doncella en la cocina imperial, donde al menos podía comer hasta saciarme y dormir en paz. Al ver la preocupación en sus ojos, mi corazón se estremeció un poco. Apreté los labios. En verdad, era inútil negarlo. Mientras todos en la cocina imperial insistieran al unísono en que yo lo había hecho, no podría convencerlos ni aunque tuviera 100 bocas. Pero solo tengo una vida. Pase lo que pase, tenía que luchar por ella. Mi mente iba a toda velocidad y de repente me vino una idea. Incliné aún más la cabeza y hablé.
Sí lo fue, pero también, no del todo, una insolencia. ¿Cómo se atreve a decir semejante tontería delante de su majestad? Espetó la matrona Feng con voz cortante. No respondí. Esperé hasta que el emperador frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Levanta la cabeza y habla. Lentamente levanté la cabeza encontrándome con la mirada severa del emperador, con voz tranquila y clara. La matrona Zhang y esta sirvienta llevaban tiempo teniendo roces. Ella se quejaba de que el respeto y el dinero que la sirvienta le ofrecía mensualmente eran insuficientes, y por eso le guardaba rencor. El hecho de que la incrimine esta vez se debe simplemente a que la verdadera responsable del plato del noble concierto era su propia sobrina. Es comprensible querer proteger a un familiar. En cuanto a este sirviente, no tengo familia ni parientes. Incluso si me declaran culpable y muero, no tendrá mayor importancia. Dicho esto, suspiré suavemente y cerré los ojos, mostrando una expresión de impotencia. ¿Quieres que muera? Bien, entonces muramos juntos. El emperador Elianchen siempre detestó el soborno y la corrupción por encima de todo. No creí que pudiera salir ilesa. La estrategia fue comprensible, brillante. Ni una sola palabra la acusaba directamente de injusticia, pero cada palabra clamaba por la injusticia que yo estaba sufriendo. Ja, este personaje secundario sí que sabe hablar. Protejan a nuestro caballero de patas de pollo. Las brillantes líneas de texto ante mis ojos me enternecieron un poco, pero no me atreví a bajar la guardia. Seguramente no esperaban que una simple doncella de palacio como yo pudiera ser tan elocuente. El emperador entrecerró los ojos ligeramente. En cambio, la noble consorte Yun me miró. Entonces, ¿quiere decir que le tendieron una trampa? Pero no tiene pruebas de lo que dice. ¿Cómo sabe esta consorte que no está simplemente difamando a la matrona Zhang? Levanté la cabeza, pero en lugar de responder, le devolví la pregunta. Este sirviente preguntó con osadía, ¿por qué la noble consorte sufría de dolor abdominal? Naturalmente era por haber comido algo impuro. Al oírlo, el rostro de la noble consorte Yun se ensombreció. Asentí. Entonces, así es. La sobrina de la señora Zhang es Zhang Xiaoyan. Últimamente ha estado sufriendo de una dolencia en el pie. Le pica muchísimo y a menudo se rasca el pie a escondidas y luego vuelve a cocinar sin lavarse las manos. Su señoría solo tiene que enviar a alguien a comprobarlo, y lo sabrá. En cuanto terminé de hablar, el rostro de la noble consorte Yun palideció. Xiaolian ayudó apresuradamente a la noble consorte Yun a retirarse tras un biombo. Incluso la expresión del emperador cambió, frunciendo el ceño profundamente. Guardias, traigan a Zhang Xiaoyan aquí. Los guardias obedecieron de inmediato. Por fortuna, cuando llegaron a buscarla, Zhang Xiaoyan se estaba rascando el pie. Así pues, cuando trajeron a la corpulenta doncella del palacio, su pierna estaba al descubierto, y la planta de su pie descalzo mostraba una capa de piel muerta. En cuanto la noble consorte Yun lo vio, comenzó a vomitar con más violencia. El rostro del emperador se endureció. Zhang Xiaoyan, por dañar a una consorte, será azotada hasta la muerte. En cuanto a Zhang Gongce, la encargada de la cocina imperial, por encubrir este crimen y aceptar sobornos, recibirá 20 azotes y será enviada a la lavandería imperial, se le perdonará la vida. Un grito desgarrador apenas pudo escapar cuando los guardias la amordazaron y la arrastraron afuera. Metron Zhang me miró con odio venenoso. Bajé la mirada. En realidad, esto no fue culpa mía. Solo estaba diciendo la verdad. Tras llevarse a los dos, la mirada del emperador volvió a posarse en mí. El corazón me empezó a latir con fuerza. No puede ser. De acuerdo. Ya debería haber terminado. Todavía estaba intentando adivinar, sin atreverme a respirar aliviado, cuando oí la voz gélida del emperador. Eliza, eres una doncella de palacio en la cocina imperial. Sabías perfectamente que tu compañera era culpable, pero no la detuviste. ¿Acaso también buscas verte implicada en este crimen? Al darme cuenta de esto, mi corazón se estremeció y sentí que se me cortaba la respiración. Pero justo cuando las palabras del emperador resonaban en el aire, un joven eunuco irrumpió. Majestad, es terrible. El frío palacio está en llamas. Al oír esto, el rostro del emperador se ensombreció.
Entonces no se te puede culpar del todo. Originalmente merecías castigo por asociación, pero dado que fuiste víctima de una trampa, te perdonaré la vida esta vez. Toda la cocina imperial será multada con 1 año de salario como advertencia. Tras decir esto, el hombre se levantó y salió del salón para contemplar el frío palacio. El jefe de los eunucos ordenó de inmediato que se retiraran. Tras escapar milagrosamente con vida, permanecí arrodillado en el sitio, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Finalmente balbuceé con voz débil: «Gracias, Majestad». Fue aterrador. Interrumpir su discurso de esa manera habría sido suficiente para asustar a cualquiera. Pero tenía que pensar en positivo. Aunque perdí dinero, al menos conservé la vida. Antes de esto mi trabajo al menos se consideraba remunerado. Ahora, era trabajo verdaderamente no remunerado. En efecto, nadie tenía permitido hablar. El fuego en el Palacio Frío ardió durante 2 largas horas dobles, hasta que el cielo quedó completamente oscuro. La cocina imperial ya no contaba con Mei Tuanzang. La reemplazaron por una recién llegada, Mei Tuanli. Esta no extorsionaba, pero era extremadamente estricta y examinaba cada detalle. Todos en la cocina estaban furiosos por dentro, pero no se atrevían a quejarse. Sin embargo, Mei Tuanli originalmente servía al servicio de la noble emperatriz, y solo había sido asignado allí temporalmente por unos meses, así que todos tuvieron que soportarlo. En cuanto a mí, debía extremar la precaución. En verdad, lo que dije ante el emperador era una verdad a medias, una mentira a medias. Zhang Xiaoyan sí tenía un problema en el pie. Pero jamás volvía a la cocina sin lavarse las manos después de rascarse. La verdad era que había recibido favores de la noble emperatriz, y había estado envenenando la comida de la noble consorte Jin con un veneno de acción lenta. Era probable que incluso el médico imperial hubiera sido sobornado, por lo que solo dio un diagnóstico vago de haber comido algo impuro. Yo mismo la vi administrar el veneno, pero no me atreví a intervenir. Si Mei Tuanzang no me hubiera obligado a asumir la culpa, este incidente, como mucho, se habría atribuido a ingredientes en mal estado, lo que habría resultado en un castigo físico o una reducción de sueldo. Y como no había denunciado el envenenamiento, la noble emperatriz aún no había tomado represalias contra mí. Esta vida cada vez me dejaba con menos esperanza. Mei Tuanli parecía amable en apariencia, pero me asignaba cada vez más trabajo. No me quedó más remedio que reprimir mi ira. Mientras con la cabeza gacha lavaba verduras, me pregunté de repente si continuarían los repartos de comida ahora que el Palacio Frío se había incendiado. Como para confirmar esa misma idea, oí a un joven eunuco correr hacia Mei Tuanli para informarle. Sus palabras mencionaban a la persona del Palacio Frío. Su Majestad ha decretado que el 8º príncipe se traslade al Palacio de Chané. Sus comidas continuarán como hasta ahora. Mei Tuanli asintió repetidamente. Sí, por supuesto. Y por tradición, eso me tocó a mí una vez más. Me invadió el resentimiento. Pero no lograba descifrar el carácter de Mei Tuanli. La cocina imperial también estaba repleta de gente, así que no me atreví a intentar ninguna artimaña. No tuve más remedio que entregar obedientemente la ración de comida al Palacio Chané. Esta vez no había guardias apostados en la puerta, y entré sin problemas. El joven se había puesto ropa limpia y estaba sentado en una silla en el vestíbulo, leyendo un libro. Al oír mis pasos, Julian alzó la vista. Bajo la luz de las velas, llevaba el pelo recogido con esmero y un libro en la mano. Su atractivo rostro era tan impactante que podía deslumbrar. Al verme atónita, sonrió levemente. Hermana Eliza. De repente me sentí un poco abrumada por tanta atención, pero al pensar en la comida que había traído hoy, sentí una punzada de vergüenza. Julian no entendía lo que estaba pensando y, muy contento, se acercó a abrir el recipiente de la comida. Lo observé comer en silencio, sintiendo de repente cómo se me calentaban las mejillas. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando volvió a llamarme. Hermana Eliza. Mis pies se detuvieron. Tartamudeé. Alteza, ¿llamó a este sirviente para algo? Me volví y vi que la comida ya estaba a la mitad. Debajo del arroz, solo había más arroz. No me atreví a mirar mucho, aunque sabía que no debía añadir nada. Ante la mirada expectante del joven, aún sentía una culpa indescriptible.
Me preguntaba qué me preguntaría cuando de repente habló, oí que alguien le tendió una trampa a la hermana Eliza. ¿Estás bien? En cuanto lo dijo me quedé paralizada. Bajé la mirada y me encontré con la mirada preocupada del joven. Tenía unos ojos preciosos, sus pupilas oscuras reflejaban claramente mi imagen. Se me aceleró el corazón y sin darme cuenta me relajé, respondiendo con naturalidad, estoy bien, solo que casi tuve que despedirme de este mundo. Eso es todo. Al oír esto el joven hizo una pausa, con una leve sonrisa en los ojos. Hermana Eliza, usted es realmente formidable. Me eché a reír. ¿Qué tiene de formidable? Es solo que pasé todo el día al borde de la muerte y no tengo con quién hablar. No pude evitar suspirar. Este palacio es un lugar verdaderamente difícil para sobrevivir. Todos son tan intrigantes. Después de decirlo me di cuenta de que no había sido apropiado. Miré al joven que seguía comiendo y rápidamente añadí en voz baja, lo que este sirviente quiere decir es que por favor, haga como si no hubiera oído eso. Quejarme ante un príncipe. Debo de estar perdiendo la cabeza. Al oír esto el joven alzó la vista, se encontró con mi mirada culpable y negó suavemente con la cabeza. Yo siento lo mismo. Al oír eso me detuve un instante y entonces ambos estallamos en carcajadas. Esperé a que terminara de comer, luego recogí el recipiente de comida y me fui. Parecía una buena persona. Si tengo la oportunidad la próxima vez, debería llevarle otra pata de pollo. En los días siguientes dejaron de regañarme. La matrona le era de esas personas que siempre sonreían y detestaban las palabras duras, pero me endosaba todo el trabajo más pesado y sucio. Por suerte a menudo la llamaban los sirvientes de la noble emperatriz. Cada vez que se marchaba, los demás podíamos respirar un poco más tranquilos. Pasó el otoño y llegó el invierno, y en un abrir y cerrar de ojos era fin de año. Durante este tiempo la comida del personal del palacio mejoró bastante. Recibimos pasteles adicionales como recompensa de los maestros y algunas exquisiteces difíciles de conseguir en días normales. Oí que este año el emperador hizo una excepción y permitió que el octavo príncipe participara en la cacería de otoño. Durante la cacería, el octavo príncipe tuvo una actuación excepcional. Aunque no eclipsó al príncipe heredero, logró llamar la atención del emperador. Sabía que el octavo príncipe era Julian y me alegré por él. Pero también sabía que, debido a que su madre biológica había cometido un crimen y había sido enviada al palacio de castigo, no gozaba del favor del emperador. En palacio siempre se adulaba a los poderosos y se pisoteaba a los débiles. La matrona Lee solo me indicó que usara los ingredientes más comunes para cocinar para él. Sonreí y asentí, luego me di la vuelta y le añadí un poco de abulón. Jaja, desde la pata de pollo original hasta el abulón, y Lee se está pasando de la raya. ¿Quién no se enfadaría después de ser explotado así? Si fuera yo, le enviaría toda la cocina imperial. El villano debería rendirle pleitesía al caballero de la pata de pollo. No le presté mucha atención al texto que bailaba frente a mis ojos, pero lo que decía era cierto. Con el tiempo mi relación con Julian se estrechó. Cada vez que llegaba, me saludaba alegremente llamándome suavemente, hermana Elisa. En realidad, solo le llevaba 3 o 4 años. Pero después de oírle llamarme así durante tanto tiempo, me había acostumbrado. Una noche, tras llevarle la comida, estaba de muy buen humor. De regreso a la cocina imperial, pasé por el jardín imperial y por instinto, me detuve a admirar las flores. Los ciruelos de invierno estaban en plena floración, y su fragancia inundaba el aire. Respiré hondo y el fresco aroma me recorrió el pecho. Se celebraba un banquete de estado en la corte y la música flotaba en el aire, creando una atmósfera de silencio inusual. Dejé el recipiente de la comida y arranqué una ramita de ciruelo en flor. Antes de que pudiera siquiera observarla bien, una suave pregunta surgió de repente a mis espaldas. ¿Qué doncella de palacio se atrevería a recoger flores de ciruelo en el jardín imperial? La voz inesperada me sobresaltó. Apreté la mano con fuerza y sin querer, arranqué todas las flores de la rama. Me giré y vi a un hombre con una túnica bordada no muy lejos. El joven con cejas perfectas parecía pintado, y se encontraba de pie entre la nieve blanca y las flores rojas. Vestía una capa negra y su larga cabellera oscura le daba un aspecto de cuadro.
Es el protagonista y es guapísimo. Elisa, no te asustes, el príncipe heredero no es de los que matan sin motivo. Este rostro es de otro nivel, con solo una mirada te enamoras. Me quedé embelesada. Era cierto, un rostro como ese era digno de un protagonista. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, el príncipe heredero ya se había acercado. ¿A qué palacio perteneces? Su suave voz resonó en mi oído, devolviéndome a la realidad. Ante aquel rostro de belleza letal, retrocedí instintivamente. Pero un pie pisó una piedra y mi cuerpo se tambaleó. Me aferré a la manga del príncipe heredero y, desde fuera, parecía que me lanzaba a sus brazos. El príncipe heredero no pareció enfadado porque le agarré la manga. Incluso pareció ofrecerme la mano para ayudarme a mantenerme en pie, pero rápidamente me incorporé, esquivando su mano. Alteza, por favor, disculpe a este servidor. Este sirviente no lo hizo a propósito. El protagonista masculino pertenece a la protagonista femenina. Lo entendí claramente al ver mi reacción. El príncipe heredero arqueó una ceja, como ligeramente sorprendido, pero enseguida soltó una risita. ¡Qué doncella más interesante! No soy interesante, solo estoy loca. ¿Qué hacía yo admirando las flores de ciruelo en plena noche? ¿No sería mejor estar en la cama durmiendo? Me maldije en silencio, pero no me di cuenta. No muy lejos, una figura esbelta permanecía en silencio entre las sombras, con una mirada sombría fija en nosotros. Al día siguiente era el primer día del año nuevo. El palacio era un caos con cientos de tareas. La cocina imperial estaba tan ajetreada que parecía que las gallinas volaban y los perros saltaban. Estuve dando vueltas como un trompo durante varios días seguidos, incluso cuando llevaba la comida al Palacio Chané. Tenía muchísima prisa, y ni hablar de añadir más platos. Julian ni siquiera lo mencionó, simplemente bajó la cabeza obedientemente y comió. Justo cuando estaba a punto de irme, habló de repente. Hermana Elisa, ¿te gusta? Antes de que pudiera terminar la frase, me giré y pregunté, ¿qué te gusta? Él solo sonrió y negó con la cabeza. No es nada. Últimamente ha hecho frío. Hermana, por favor, cuídate. No le di mucha importancia y simplemente respondí con naturalidad, lo haré. Tras las fiestas navideñas, la cocina imperial por fin se tranquilizó y al fin tuve algo de tiempo libre. Pensando en Julian en el Palacio Chané, me sentí feliz. Le añadí varias exquisiteces a su cesta de comida, pensando que seguramente le gustarían. Pero apenas había terminado de prepararla y ni siquiera había salido por la puerta cuando la matrona Li me llamó de repente. «Espera». Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ni antes ni después, sino que me llamaba justo en este instante. ¿Qué quería? Me obligué a mantener una expresión respetuosa y girando la cabeza, pregunté, «Matrona Li, ¿tiene instrucciones para este sirviente?» Al oír esto, la matrona Li me lanzó una mirada gélida. Al instante siguiente me arrebató el recipiente de comida de las manos y lo abrió. Al principio intenté mantener la calma, pero de repente la señora Li echó un vistazo al interior y acto seguido, cogió los palillos y hurgó en el arroz. Cuando quedaron al descubierto el abulón y el pepino de mar que se escondían debajo, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. «Oh, no. Ya no me atrevo a mirar. Qué entrometida es esta vieja bruja. El caballero de las patas de pollo está en peligro». Me quedé paralizada, casi incapaz de reaccionar. Frente a mí la matrona Li parecía haberlo previsto desde el principio y sonrió con desdén. Bien hecho, una simple plebeya, atreviéndose a tener tratos ilícitos con el príncipe del Palacio Frío. Tratos ilícitos con un príncipe. El peso de aquella acusación era tan grande que casi me asfixiaba. Rápidamente repliqué, «Matrona Li, este sirviente no lo hizo». Apenas terminé de hablar cuando zas, una sonora bofetada me golpeó en la cara. Me ladearon la cabeza, me ardía la mejilla y sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. La matrona Li me miró con absoluto desprecio. «¿Todavía te atreves a discutir? Ya sabía que eras una sirvienta inquieta y malvada. Arrodíllate de inmediato». Apreté los dedos con fuerza, clavándolos en las palmas de las manos, obligándome a calmarme. Pero las raciones de comida en el palacio estaban claramente reguladas.
Esta vez, por más labia que intentara, temía que sería difícil escapar de la muerte. Mi rostro palideció mientras me arrodillaba lentamente. Mis rodillas tocaron el frío suelo, pero no sentí nada. Todas las pruebas y los testigos estaban allí. La matrona le esbozó una sonrisa gélida. Su Majestad la Emperatriz detesta a aquellas mujeres del harén que abusan de su poder para beneficio propio y siembran el caos en el palacio. Según las reglas del palacio, te castigan con palizas y te retraen las pupilas. Con su condición de matrona, matar a golpes a una o dos doncellas que se portaran mal no era nada. ¡Rápido! Con un grito agudo, dos eunucos trajeron de inmediato un largo banco preparándose para el castigo. Estaba tan aterrorizado que empecé a sudar frío con el instinto de resistirme. Pero, ¿cómo iba a poder vencer a dos eunucos? Uno de ellos incluso me dio una patada brutal en la pierna. Hice una mueca de dolor, pero seguía firmemente sujeta al banco. La pesada tabla de madera estaba alzada, a punto de golpearme la espalda. Cerré los ojos con fuerza. En ese instante escalofriante una voz gélida resonó de repente desde la puerta. La tabla se detuvo en el aire. La ráfaga de viento del golpe frustrado me despeinó. Estaba tan tenso que casi me desmayo. Si ese golpe me hubiera alcanzado, me temo que habría ido directo al infierno. Era pleno invierno, pero el sudor me corría por la frente. Volví la cabeza y vi a Julian entrar a grandes zancadas. Después de Año Nuevo, ya tenía 15 años. Era mucho más alto que antes, pero no tuve tiempo de fijarme bien. La mirada de Julian recorrió mi pálido rostro frunciendo ligeramente el ceño. Miró a Metronle con voz gélida. Metronle, ¿qué ocurre todo este alboroto? ¿Por qué estás golpeando a alguien? La expresión de Metronle no cambió. Esta sirvienta malvada abusó de su posición para beneficio propio, teniendo tratos ilícitos con el octavo príncipe. Esta vieja sirvienta simplemente sigue las reglas del palacio y administra castigos. Al oír esto, Julian miró el recipiente de comida que había sido arrojado al suelo, y su voz se hizo más grave. La comida que trajo la hermana Elisa fue mi almuerzo. ¿Acaso este príncipe ni siquiera tiene derecho a comer? Como príncipe tenía derecho a comer, por supuesto. Pero como estaba en desgracia, nadie se atrevía a reconocer públicamente este privilegio. La expresión de Metronle vibró. Su Alteza, por supuesto, puede comer. Me liberé del agarre de los dos eunucos, rodé fuera del banco y respiré hondo. Este sirviente simplemente preparaba la comida según los gustos personales del octavo príncipe. No entiendo por qué Metronle lo acusaría sin fundamento de un crimen tan grave. Ahora que Julian estaba en el Palacio Frío, era un amo como cualquier otro. Como sirviente, complacer los gustos de mi amo no era del todo razonable. Mi mente daba vueltas rápidamente e inmediatamente le eché toda la culpa a Julian. Al oír esto sus labios se curvaron levemente, pero sus ojos reflejaron un destello de aprobación. Dijo con calma, la hermana Elisa en efecto se ajusta a los gustos de este príncipe, en ese caso, de ahora en adelante, lo acompañarás al palacio de Chane para servirle. Aunque Metronle hubiera querido objetar, no se habría atrevido. Para un príncipe solicitar la construcción de un palacio era tan sencillo como hacer un gesto. Al seguir a Julian fuera de la cocina imperial, el nudo en la garganta que tenía en la garganta por fin se calmó. Incluso el texto que flotaba frente a mis ojos pareció suspirar aliviado. Fue aterrador. No me atreví a mirar hace un rato, temía que la sangre salpicara la pantalla. Menos mal que la villana llegó a tiempo o estaría perdida. Hay que reconocer que el personaje secundario reaccionó rapidísimo. Si hubiera sido yo, no habría podido decir ni una palabra. Me quedé mirando esas líneas de texto y permanecí en silencio durante un largo rato. Era cierto, ante la vida y la muerte el potencial humano es ilimitado. De regreso al Palacio Chane, miré al joven que estaba a mi lado y le dije en voz baja, «Gracias, Alteza». Aunque desconocía el motivo de su visita, su llegada fue realmente oportuna. De no haber sido así, habría perdido la vida. Cuando lo pensé, tenía sentido. Probablemente Maitranli me había estado observando desde hacía tiempo. Simplemente o bien la llamaban para que se fuera o yo me portaba demasiado bien, sin darle ninguna oportunidad. Hoy tuve muy mala suerte, me pillaron con las manos en la masa.
Pero como dicen, si caminas lo suficiente junto al río, acabarás mojándote los zapatos. Ahora que me marchaba de la cocina imperial, ya no sufriría opresión ni acoso. Mi ánimo mejoró considerablemente. Debería ser yo quien te lo agradeciera. Julian se detuvo y se giró para mirarme, una compleja emoción brillaba en sus ojos oscuros. Hermana, hiciste todo esto por mí. Bueno, eso no era del todo cierto. Pero ante esa mirada cargada de culpa, las palabras que quería decir se me quedaron atascadas en la garganta. En ese breve instante pensé de repente que aunque fuera el villano, merecía que alguien lo tratara bien. Al ver que no decía nada, Julian me observó atentamente con voz tranquila y seria. Hermana, no tengas miedo. De ahora en adelante en el palacio de Chane te protegeré. Volví en mí sintiendo una cálida sensación en el pecho. Esbocé una leve sonrisa. De acuerdo. Al principio pensé que no había más sirvientes en el palacio Chane, pero para mi sorpresa, había varias doncellas y eunucos barriendo. En apenas 2 horas me convertí en el principal asistente del lugar, a cargo de todos los asuntos de Julian, grandes y pequeños. Al principio estaba contenta, pero pronto descubrí que los demás sirvientes eran todos perezosos y negligentes, y me pasaban todas las tareas. Cobraba el sueldo de una persona, pero hacía el trabajo de todo un grupo. Pensándolo bien, estaba en una gran desventaja. Julian pareció darse cuenta. Un día, mientras yo estaba en cuclillas junto a la puerta contando hormigas con aire melancólico, apareció de repente con una horquilla en la mano. «Hermana, ¿te gusta esto?» Era una horquilla con forma de mariposa y borlas colgantes, exquisita y muy bonita. Mis ojos se iluminaron y extendí la mano para tomarlo. «Es precioso». Pero enseguida me entró la desconfianza. «¿De dónde sacaste esto?» «Lo compré, por supuesto. Aunque el padre imperial no me valora y me retiene gran parte de mi paga mensual, aún me queda algo de plata». Julian dijo esto con una sonrisa, y luego me colocó personalmente la horquilla en el cabello. Sentí un calor en las orejas y una extraña sensación en el corazón. Rápidamente ladeé la cabeza. ¡Ay, mis ojos! Eso es todo lo que tienes que decir. Julian fingió estar decepcionado. Me volví para mirarlo y lo vi con la mirada baja en silencio. Inmediatamente dije con gran seriedad, «Gracias, Alteza». «Jajaja, está coqueteando con la persona equivocada. Busca una reacción romántica». Pero a mi hermana se le iluminaron los ojos porque el broche es precioso. La expresión del villano como diciendo «estoy furioso pero no puedo hacer nada», es desternillante. Vi los comentarios, pero no les presté atención. ¿Cómo podría Julian sentir algo por una doncella de palacio como yo? Los días en el palacio Chane eran bastante monótonos pero apacibles. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 años. Ahora tenía 22 años. En tan solo 3 años, podría abandonar el palacio. Últimamente Julian se marchaba temprano y regresaba tarde. No sabía en qué andaba ocupado. Con el paso del tiempo comenzó a demostrar su talento en la corte. Se unió al templo del Dalai Lama, se ocupó de varios casos importantes y poco a poco se fue ganando la confianza del emperador. Todos decían que el octavo príncipe parecía amable. Pero sus métodos eran extremadamente despiadados. No me sorprendió, al fin y al cabo era el villano. Pero ahora que tenía cierto poder e influencia, quizá debería aprovechar la oportunidad para pedirle que me dejara abandonar el palacio. Quién sabe, quizá hasta me dé una gran suma de plata. Al pensar en ello, mi corazón se llenó de esperanza. Aquella noche, cuando Julian regresó, fui a la cocina imperial a preparar varios platos deliciosos y lo recibí con una enorme sonrisa. Su Alteza ha regresado. Por favor, coma. Habían transcurrido 3 años. El niño de antes se había convertido en un hombre alto y apuesto, de mirada penetrante. Me miró con la mirada fugaz. Pero aún así, preguntó con calma, ¿por qué estás tan contento hoy? Le serví una copa de vino. Oh, no hay motivo. Lo mismo de siempre. Apretó los labios sin decir nada y simplemente me sirvió otra taza. Mi hermana también debería beber. Le dije que sí. Y tratando de reprimir mi emoción, me bebí el vaso de un trago.
El vino era dulce, un vino de frutas. Ya lo había probado a escondidas antes, pero nunca me había atrevido a beber mucho. Hoy estaba delicioso, así que me tomé varias copas seguidas. Me sentía aturdida, pero no había olvidado mi objetivo principal. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué es? Julian dejó suavemente su copa de vino, su mirada se posó en mi rostro sonrojado y sus ojos se oscurecieron gradualmente. Lo miré, reuní todo mi valor y solté de golpe, ¿Podría dejarme salir del palacio antes? Ah, claro. No necesito mucho dinero. Aunque por supuesto, más siempre viene bien. Todavía necesito casarme con un marido realmente guapo, ¿sabes? Ya estaba un poco ebria y empecé a balbucear. Julian cogió sus palillos, apretando ligeramente la mano. Al no obtener respuesta, abrí los ojos, aún nublados, para mirarlo. Alteza, ¿por qué no dice nada? Curvó lentamente los labios y su voz se volvió de repente baja y suave, con un toque de seducción. Eliza, ¿no es bueno quedarse en el palacio? Negué con la cabeza enérgicamente. No, no es bueno. Para nada bueno. Sentía constantemente que mi cabeza pendía de un hilo, a punto de desprenderse al menor paso en falso. Además, no había olvidado que era el villano y que su final fue terrible. Era mejor aprovechar esta oportunidad, mientras aún estaba en el poder, para huir. No se podría considerar una ingratitud por mi parte. Aunque ya me había decidido, ahora que lo había dicho, una extraña sensación de vacío me invadió el pecho. Debía de ser acidez estomacal por haber bebido demasiado. El texto empezó a aparecer borroso ante mis ojos. El villano está a punto de romper sus palillos. Cariño, deja de negar con la cabeza. El villano es realmente muy guapo y está libre. Cásate con él. El comentario anterior es tan calculador. Me están dando en la cara las cuentas de su abaco. Pero de verdad quiero ver qué pasa después. Estaba tan borracho y mareado que no recuerdo cómo volví a mi habitación. Cuando desperté de repente me di cuenta de que un brazo me rodeaba la cintura. Me sobresalté y me incorporé de golpe. Por suerte seguía vestida. Suspiré aliviada y giré la cabeza para mirar. Julian seguía dormido, sus pestañas revoloteaban como alas de mariposa, su nariz era respingona y recta, sus labios de un rojo intenso. Por un instante deseé de verdad que algo hubiera ocurrido anoche. Al fin y al cabo, una vez que abandonara el palacio, jamás volvería a tener la oportunidad de conocer a alguien de su excepcional calidad. Pero reprimí rápidamente ese pensamiento peligroso e intenté escabullirme de la cama. Antes de que pudiera siquiera zafarme, el brazo que me rodeaba la cintura se apretó, tirando de mí hacia abajo. Al caer, aterricé justo frente a esos ojos profundos y oscuros. Tragué saliva con dificultad. Su Alteza. Usted. Parecía como si aún no estuviera del todo despierto. Hermana, ¿a dónde vas? No me preguntes a dónde voy. Él y yo no deberíamos compartir la almohada así. Forcé una sonrisa, pero justo cuando iba a hablar me interrumpió. Anoche mi hermana me dijo que quería casarse conmigo. Lo he pensado y he decidido aceptar. ¿Qué? Recuerdo haber dicho que quería casarme con un hombre guapo. El hombre frente a mí tenía las orejas de un rojo intenso y sus ojos brillaban mientras me miraba fijamente sin parpadear. No podía negar que en efecto, era extremadamente guapo. Al ver que no reaccionaba, Julian bajó un poco la mirada. Ya hemos tenido intimidad. ¿Acaso mi hermana pretende empezar algo y luego abandonarme? Al oír semejante disparate, le respondí instintivamente, ¿qué quieres decir con intimidad? Solo compartimos una manta. Ah, entonces eso no cuenta. ¿Qué cuenta entonces? ¿Por qué no me enseñas, hermana? Era como si Julian estuviera esperando esas mismas palabras. En cuanto terminé, agachó la cabeza y se acercó más. La distancia entre nosotros se desvaneció al instante. Nuestras narices se rozaban, nuestros labios apenas se separaban. Algo caliente y duro presionaba contra mi pierna. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Rápidamente levanté las manos para apartarlo. Si no estás de acuerdo, olvídalo. Apenas había pronunciado esas palabras cuando me sujetaron las manos y me las inmovilizaron sobre la cabeza.
Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se posaron sobre los míos. Julian. Intenté llamarlo por su nombre, pero en cuanto abrí la boca aprovechó la oportunidad, su ataque fue implacable. La ropa cayó, las cortinas de seda de la cama se mecieron. En ese momento caótico de pasión, yo seguía pensando. Mi plan de abandonar el palacio probablemente había fracasado. No fue hasta el mediodía del día siguiente que Julian se incorporó con un aspecto completamente renovado. Yo, en cambio, estaba tan cansado que ni siquiera me molestaba en mover un dedo. Me quedé allí tumbado mirando fijamente el dosel. De verdad que había terminado. Había abordado la nave del villano. Eso significaba que mi cabeza colgaba bajo la hoja del verdugo, y no tenía ni idea de cuándo caería. Suspiré en silencio. Pero cuando alcé la vista y me encontré con su mirada amable, mi corazón se enterneció de nuevo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? De todas formas, tarde o temprano iba a morir, así que mejor vivir a lo grande por una vez. Además, estaba completamente solo en este mundo. Aunque abandonara el palacio, mi vida no tenía por qué ser mejor. En cuanto terminé de pensar eso, me relajé por completo. Giré la cabeza y volví a dormirme. Julián había estado buscando las palabras adecuadas, componiendo cuidadosamente una frase en su mente. Pero al bajar la mirada, me vio profundamente dormida y las palabras se le atragantaron. Un largo rato después, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, sus ojos llenos de ternura. Después de eso comencé a observar atentamente los movimientos del príncipe heredero. El príncipe heredero era un hombre magnánimo, pero no perdonaría a nadie que ambicionara el trono. Ahora que mi posición había cambiado, naturalmente tuve que ponerme del lado de Julian. No sé de dónde lo sacó, pero me preguntó con celo si me gustaba el príncipe heredero. Abrí los ojos como platos. Claro que no. Al verme negarlo tan rápidamente, la oscuridad en los ojos de Julian se disipó. Me dio un suave beso en la mejilla y de repente preguntó, Aliza, si algún día fracaso en la lucha por el poder, ¿me culparás? Ya lo intuía, pero no podía decirlo. Solo podía tranquilizarlo. Está bien. Pase lo que pase en el cielo o en la tierra, estaré a tu lado. Una frase tan simple dejó a Julian helado. Mucho tiempo después, bajó la mirada y no dijo nada más. Pasaron varios años y el emperador murió a causa de una grave enfermedad. El príncipe heredero ascendió al trono. Julian no intentó luchar por el poder. En cambio, inclinó la cabeza en señal de sumisión, y se le concedió el título de príncipe Ana. Cuando me enteré de la noticia, quedé verdaderamente impactado. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo es posible? Ya me había mentalizado para morir. Cuando Julian regresó a casa, todavía no me había recuperado del shock. Al ver mi expresión de estupidez, se rió y me pellizcó la mejilla. Prepara tus cosas. En unos días partiremos hacia nuestro feudo. Princesa Ana. Por fin, esas 3 palabras, Princesa Ana, resonaron en mi cabeza. Volví en mí mirándolo fijamente sin comprender. Tenía tantas preguntas, pero no podía formular ninguna. En cualquier caso, esto fue algo bueno. ¿Por qué cambió la trama? ¿Por qué el villano no luchó por el trono? En realidad, esto también es bueno. Que el príncipe heredero sea emperador está bien. En la historia original, el villano luchó toda su vida, obteniendo un poder inmenso, pero también perdiéndolo todo, quedándose sin nada. Ahora, con solo dar un paso atrás, lo había recuperado todo. Miré el texto flotante y luego al hombre frente a mí. Reprimí mis dudas, di un paso al frente y lo abracé, diciendo en voz baja, sí. Sorprendido por el abrazo, Julian se puso rígido por un instante. Luego me estrechó contra él, ocultando la emoción en sus ojos. Julián había renacido incontables veces. En cada vida, se negaba a someterse. Sus manos estaban manchadas de sangre, conspiraba contra otros, luchaba hasta perder la cabeza y al final, su destino nunca era bueno. Ni siquiera él sabía ya por qué luchaba. Quizás este mundo nunca le había favorecido, sino que se había burlado de él una y otra vez, viéndolo luchar como un payaso. Hasta que ella apareció. De repente sintió que el poder ya no le interesaba tanto. Solo quería vivir en paz con ella el resto de su vida.
La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.